Padre, te damos gracias por un día más de vida. Gracias porque estás con nosotros y gracias porque nos vas a hablar en esta mañana. Sabemos que no es por poder ni por fuerza, ni por sabiduría, ni por elocuencia, sino por tu Espíritu. Y te pedimos que nos hables en esta mañana, que podamos ser más semejantes a ti. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería compartirles un salmo, el Salmo 96. Dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor todos en la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días, proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas en todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor es que creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, las familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor. Y termina el Salmo diciendo que ya viene. Sí, el Señor viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando vemos las circunstancias que nos rodean, nos damos cuenta que la venida del Señor está cerca. Vemos que el Señor ya viene, que el Señor viene a juzgar la tierra, que juzgará al mundo con justicia y que también va a dar salvación a todos los que lo esperan. Si queremos explicar el tiempo que vivimos con la ley natural del día y la noche, tenemos que decir que ya ha oscurecido, la noche está avanzada y que pronto aparecerá la luz de un nuevo día y la oscuridad que nos rodea terminará. Y eso para nosotros es un motivo de alegría, es la esperanza en la cual nos regocijamos, pero para nosotros va a ser una buena noticia, pero no para todos va a ser una buena noticia. Para algunos va a ser un momento de juicio y condenación. Y eso vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? En primer lugar, lo tienen en sus apuntes, vamos a estar viendo qué nos va a pasar a nosotros los creyentes. Y en una palabra podemos poner que vamos a ser recompensados. Recompensa. Al terminar el tiempo, cuando el Señor venga, los creyentes vamos a ser recompensados. Vamos a leer Hebreos 9:28. El que lo tenga lo puede leer. Hebreos 9:28. Primera de Pedro 5:4, el que lo tiene. Y primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa es una de las promesas más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento. No va a ser como Moisés, que tuvo que esconderse en la hendidura de una roca, esperar que la mano del Señor lo cubriera y pasara para solo ver un resplandor de su gloria, solo ver su espalda, sino que lo vamos a ver tal y como es. Y esa es la esperanza que tenemos, que cuando Él se manifieste seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Isaías 33:17 dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Y esa es la esperanza que tenemos, que el Señor va a volver, que nos va a salvar, que vamos a compartir con Él su gloria. También va a suceder algo semejante con el pueblo judío. La palabra que tenemos que lo resume es restauración. El pueblo judío va a ser restaurado y tenemos unos versos para leer de
Romanos 11, el que lo quiera leer puede ayudar. Dios nos está diciendo que todo Israel será salvo. Algunos teólogos, cuando interpretan ese verso, dicen que toda la nación de Israel va a ser salva. Otros maestros encumbrados piensan que solamente va a haber un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Pero la verdad es que muchos de los judíos van a ser salvos. Y eso es lo que tenemos que tener presente, que mucha gente en el último tiempo, cuando el Señor vuelva, va a volverse a Dios. En Salmo 130, el versículo 7 y 8 dice: el Señor es misericordioso, en Él hay abundante redención, y termina diciendo: el Señor salvará a Israel de todos sus pecados. Pero no para todos va a ser buenas noticias, también están los no creyentes. Y cuando venga el Señor, ellos van a recibir juicio y condenación. Lo vemos en Apocalipsis, el capítulo 20, verso 11, 12 y el 15. El que lo quiera leer. Juicio. El que quiera leer esos versos. Dicen en los versos: los muertos serán juzgados conforme a sus obras. Los muertos son los no creyentes y serán juzgados según lo que hayan hecho en la vida. Y es importante saber que nuestras obras no son suficientes de acuerdo a los parámetros de justicia divinos para ganarnos el cielo. Nuestras obras nunca son suficientes y por eso dice: fueron lanzados al lago de fuego. El Salmo 119, 96 dice: amplio sobremanera es tu mandamiento. Sobremanera significa en un grado o una intensidad muy elevado. Los mandamientos de Dios exceden los límites que pensamos que tienen. Son demasiado difíciles de cumplir. Eso es lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte, cuando Él venía y les decía: ustedes han escuchado que se decía a los antiguos: no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y son solo 2 mandamientos los que acabamos de leer. Y nos damos cuenta que el Señor nos enseña que son demasiado difíciles de cumplir y que si fuera por nuestras obras nunca podríamos cumplirlos a la perfección. Es por eso que los que no creyeron en el nombre de Jesús van a ser lanzados al lago de fuego. Imágenes como el lago de fuego, azufre o ese humo que sube no son imágenes que describen algo bueno. Hablan de algo que es muy malo, algo que está preparado para destruir, y el infierno va a ser eso, un lugar de tormento, y un lugar de tormento eterno. Y creo yo que la palabra eternidad es la que quebranta nuestras mentes. Que el infierno dure para siempre y que los que estén ahí no tengan descanso es algo que rebasa nuestro entendimiento. Apocalipsis 14:11 dice: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo. Thomas Watson dijo una vez: los malvados en el infierno siempre están muriéndose, pero nunca muertos.
Y es por eso que es importante que tenemos que asegurarnos de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. También dijo en otra oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y lo que vamos a estar estudiando hoy también es cuál tiene que ser entonces nuestra actitud frente a su venida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos mientras lo esperamos? Mientras esperamos que Él regrese. Y ahí tenemos varios puntos. El primero es estar alertas y atentos. Vamos a leer algunos versos. El primero es Marcos 13, el verso 33. ¿Me pueden ir ayudando? El segundo es Marcos 13, el verso 36 y 37. Marcos 13, 36 y 37. También tengo anotado Romanos 13, versos 11 y 12. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. El Señor quiere que estemos atentos, que estemos despiertos y que despertemos del sueño si estamos dormidos. El segundo punto que tenemos es estar alertas y sobrios. Primera de Tesalonicenses 5, el verso 6 al 8. Sí, hasta el 8. ¿Hasta el 6? Bueno, sí, 7 y 8. Primera de Pedro 1, 13, si alguien lo puede buscar. Y Primera de Pedro 4, 7. El Señor quiere que nos mantengamos atentos y sobrios, que no nos durmamos como los demás, que preparemos la mente para la acción y que nos portemos juiciosamente, que no dejemos de orar. Eso es lo que el Señor quiere. También que vivamos vidas santas. Tenemos 2 de Pedro 3, 11 y 12, que dice: puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y esperar con ansia la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agravar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya le hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Ser santificados significa ser separados. ¿Ser separados de qué? Del pecado. El Señor quiere que vivamos apartados del pecado. Hebreos 13, del 2 al 13, dice: Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con Él fuera del campamento. Tenemos que salir a Él y con Él fuera del campamento del pecado. Debemos abandonar el campamento del pecado y salir a su encuentro con Él para vivir una vida en santidad, dedicada a Dios.
También Dios quiere que seamos pacientes y esperemos ansiosamente. Santiago 5:8. ¿Alguien lo tiene? Sí. Ser pacientes y esperar ansiosamente. Y en 2 de Pedro 3:12 habíamos leído, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, y luego continuaba, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Dios quiere que esperemos con ansias, que seamos pacientes. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias, situaciones adversas, cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse, y al mismo tiempo Dios quiere que tengamos ansias, que es el deseo intenso o vehemente de que algo suceda. Vehemente significa que se manifiesta con ímpetu, con viveza, con pasión. Dios quiere que mezclemos esas dos cosas, que tengamos la capacidad de poder soportar por un tiempo sufrimientos mientras los esperamos y al mismo tiempo que lo deseemos intensamente que Él vuelva. Podemos pensar en Hebreos 12, del 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Jesús, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Y nosotros también, por el gozo que nos espera, tenemos que estar con esa capacidad de soportar sufrimientos. Y por último lugar, la última actitud que tenemos es esperar su regreso. Tenemos 2 versos para leer, 2 de Timoteo 4:8 y Tito 2, del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza. Aguardar significa esperar hasta que llegue un determinado momento o que ocurra un determinado hecho. Es permanecer en un sitio esperando la llegada de alguien. Cuando estaba estudiando este verso me acordaba de la cena de fin de año en nuestra casa, en nuestra familia. Teníamos todo listo, habíamos preparado la cena y estamos esperando la visita de unos amigos. Iba a venir Florencia, mi novia y toda su familia. Y recuerdo que ya habíamos tenido listo todo y solo me quedaba esperar. Y recuerdo que salía al balcón esperando hasta que de la montaña, de la subida, apareciera la luz del auto y ella llegara. Y yo recuerdo que esa es la actitud de estar esperando, aguardando la llegada de alguien. Y así es como tenemos que esperar a nuestro Señor, expectantes. Y yo creo que las circunstancias de nuestras vidas muchas veces nos impiden ver la gloria que nos está reservada en los cielos. Vienen a nosotros como nubes que no nos dejan ver con claridad lo glorioso del cielo. Y quizás es porque esas circunstancias están muy cerca de nosotros que no nos concentramos en lo que Dios tiene preparado después, que lo vemos quizás distante y lejano. Y si ese es el caso de algunos de ustedes, hoy quería compartirles un verso más, Filipenses 4, del 4 al 7, que dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. El regocijo es una alegría tan intensa que se hace ostensible, es decir, que se puede percibir con claridad. Después continúa y dice que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. Más adelante dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y antes, escondido entre esos versos, hay una promesa muy hermosa que dice, el Señor está cerca. Y está cerca en espacio y en tiempo. El Señor va a volver, dijo en Juan 14, vendré otra vez y lo llevaré conmigo,
para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y también está cerca en espacio porque Él está con nosotros en este momento y está cercano a todas las circunstancias que vivimos. El salmista David decía en el Salmo 139, tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano reposa sobre mí. Y también podemos adoptar la actitud de Juan. En Apocalipsis tenemos dos últimos versos para leer, Apocalipsis 1:17 y Apocalipsis 22, del 8 al 9. Y Apocalipsis 22, 8 al 9 dice, yo Juan soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Y termina el ángel diciéndole, tú adora a Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, adorar a Dios. Juan, cuando lo vio, dice, cayó a sus pies como muerto. Recuerdo también Moisés, luego de haber visto la gloria del Señor, dice la Biblia que inclinó su cabeza hasta el suelo y adoró. Reconoció con humildad su condición y adoró al Señor. Y esa es la actitud que tenemos que tener, con humildad reconocer a Dios y darle gracias por todo lo que Él tiene preparado para nosotros, que nos va a librar del castigo y nos va a dar vida eterna. Bueno, de esta forma entonces llegamos al final de estos temas que tienen que ver con la segunda venida. Solo queda en el apunte un cuadro, que ustedes después lo pueden repasar en su casa, que habla de las distintas posturas que hay en cuanto a temas relacionados con la segunda venida y especialmente con los eventos de la segunda venida, como tienen que ser el rapto, el milenio, la relación entre la Iglesia, el pueblo de Israel. Bueno, cada una de las corrientes teológicas, todas dentro del espectro evangélico. No estamos hablando acá de lo que pueden llegar a creer, digamos, otros, sino dentro del espectro cristiano evangélico hay diferentes posturas. Todas son respetables y ahí tenemos en el recuadro algunas similitudes y diferencias. Eso ustedes lo pueden analizar. Después, si les queda alguna pregunta sobre esto o sobre todo lo que vimos, la pueden hacer en las próximas clases. Ahora bien, se viene un cambio a partir de la próxima semana. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en un año donde Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo cosas nuevas. Y bueno, parte de lo nuevo también va a tener que ver cómo vamos a estudiar la Biblia en estos estudios. ¿Y qué es lo nuevo? Hasta ahora, años anteriores y aún desde que comenzamos este año, estuvimos analizando la palabra de Dios a través de temas o de doctrinas. Decíamos, bueno, tomábamos un tema, digamos así, la salvación, y estudiamos diferentes textos, buscamos en la palabra cosas que hablan sobre ese tema. Y así, sistemáticamente, fuimos avanzando hasta que llegamos a ahora, que vimos lo relacionado con la segunda venida. Entonces vimos señales en los evangelios, vimos el libro de Apocalipsis en partes, vimos cosas del Antiguo Testamento que muestran todo relacionado a un tema, que fue la segunda venida de Cristo, que hoy estamos finalizando. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Estudiar la Biblia desde otra perspectiva y hacerlo versículo por versículo. Es decir, agarrar un libro de la Biblia, la idea es que con el tiempo la podamos ver a toda la Biblia, pero empecemos con un libro y estudiarlo completo. Es decir, bueno, agarramos este libro y empezamos a analizarlo en general y en particular versículo por versículo. Eso vamos a comenzar a hacerlo a partir de la semana próxima. ¿Cuál es el libro que vamos a estudiar? Bueno, este fue un tema que, conversando con los pastores, cuando planteamos la idea, dijimos, bueno,
¿Qué libro podemos estudiar? Agarremos un libro chiquitito, cortito, Filemón, por ejemplo. O, bueno, podría ser cualquier libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál elegir si tenemos que elegir uno para empezar? Bueno, uno... encima, sobre todo por el tamaño. Bueno, buscamos la guía de Dios al respecto y el Señor me mostró fuertemente que tenía que ser del Nuevo Testamento, para empezar del Nuevo Testamento. Así que dijimos, bueno, el Antiguo Testamento lo dejamos para después y quizá a final de año vamos a tener mucho sobre el Antiguo Testamento. Pero en este tiempo dijimos, bueno, Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento, ¿qué podía ser? Y podía ser alguno de los 4 evangelios, Hechos, cartas, o el Apocalipsis no, porque ya estuvimos viendo acá. Entonces, bueno, así fuimos achicando el espectro y Dios mostró que debería ser una carta. Y dentro de las cartas, la elección cayó sobre Romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué Romanos? Bueno, no me quiero adelantar. La semana que viene hacemos la introducción a lo que sería la carta a los romanos y ahí ya vamos a empezar a ver por qué Romanos y todo lo que ello implica. Vamos a tener un apunte que vamos a comenzar a usar y lo vamos a usar a lo largo de prácticamente unos 5 meses para no estar con hojitas sueltas que por ahí uno se las olvida, las pierde. Vamos a tener un apunte, el cual va a estar encuadernado, va a estar anillado y nos va a servir de guía e inclusive para tomar notas de las clases. Ese apunte hemos averiguado en una imprenta, digamos una copiadora, y nos sale para cada uno 70 pesos. Así que yo les voy a pedir hoy que se anoten con Sonia, todos, inclusive los que no vinieron, también sería bueno que sepan que es importante que todos tengamos nuestro apunte porque lo vamos a usar durante ese tiempo. Y le van dando la plata a ella, si no lo tienen hoy la traen la semana que viene, ya la semana que viene vamos a traer apuntes, quizás los vamos a empezar a usar recién en la segunda clase, pero ya que quisiéramos tenerlos para que se vayan distribuyendo y para que, bueno, ya cuando arranquemos a usarlo, todos lo tengan. El material de estudio es el apunte sobre la carta a los romanos. Así que, bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Así que, bueno, entonces ya les conté acerca de lo que se viene. Un consejo que ya pueden ir poniendo en práctica desde esta semana próxima, empezar a leer, ¿qué cosa? Romanos. Nunca está de más, quizás lo han leído una, otra y muchas veces. Bueno, sería bueno darle una leída completa de pe a pa, como se dice, y de una. Quizás sin entrar demasiado en detalles, pero decir, bueno, empiezo. Romanos 1 hasta el 16, lo voy leyendo todo, porque es una carta. Y si bien vamos a ver que, bueno, las cartas no es que se escribían en un solo acto, y sobre todo esta, que es una carta larga, pero bueno, encierra desde el saludo inicial hasta el saludo final. Y hay mucho. Después nosotros vamos a ver en detalle cada cosa, vamos a ver partes que componen esta carta. Hay serie de capítulos que están muy relacionados unos con otros, después hay cortes, cambia de tema, pero bueno, en principio sería bueno eso, una lectura global para tener el panorama completo de Romanos. Y después, clase tras clase, vamos a ir, decir, bueno, ahora agarramos el capítulo 1 y lo reforzamos, pero es bueno tener el panorama completo. Así que como tarea para esta semana, y ya nos vemos el próximo domingo, leemos Romanos completo. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y si no, ya nos vamos a preparar para la siguiente reunión. Muchas gracias.